estamos aquí, otro día. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. ¡Hola mis amores! Sí, me ha gustado mucho de venir desde abajo. Ya le he hecho mucho. Siguiente tutorial de la serie de Navidad. Muy bienvenidos todos y todas. Gracias por venir aquí un día más en esta serie más loca que he tenido aquí en mi canal, que espero que estéis gustando muchísimo porque estamos llegando al fin. Esto va a acabar a un día y os voy a echar de menos tanto de no vernos cada día. No os vais a olvidar de mí después, por favor. Seguimos aquí con los sorteos al final del vídeo, así que no lo perdéis, pero no te vayas todavía, tienes que primero ver mi vídeo. Y vamos a hacer una cosa hoy muy chulo, porque hoy os voy a enseñar a hacer unos detalles muy guay para colocar en la mesa para tus invitados. Espero que os gusten muchísimo las ideas que os traigo hoy. Vamos a grano, soy Steffi, bienvenidos a este canal, que si no estás suscrito todavía, hazlo ya, porque así serás una de mis amores y no lo vas a querer perder, porque aquí compartimos todo lo que nos guste y son las manualidades, bricolaje, decoraciones, de todo, que también podéis enviarme a mis redes sociales. Así que ahí os espero para que lo puedo repostear, tus cosas que has hecho tú, que me hacen muchísima ilusión. Nada, ya le he dicho todo, así que no os entretengo más. Vamos a empezar. Necesitas una bolsita de papel, puede ser cualquier tamaño. Yo he cogido uno pequeñito y he cogido de papel craft. Necesitas dos ojos grandotes, que queda más gracioso, y le vamos a pegar con una gotita de silicona. No demasiado, porque la parte de atrás está hecho de plástico fino y si no se deshace. Para la nariz voy a utilizar unos adornos rojos, pero también puedes utilizar, por ejemplo, pompones o esas cosas. Voy a quitar el gancho y luego corto este trocito para que sea plano. Como esta parte es lo menos bonito de todo, voy a aprovechar y voy a aplicar silicona y utilizar esta parte justamente para pegar a la bolsa. Ahora lo abrimos y por dentro voy a poner papel crepe para que se llene un poquito más y tendrá más volumen. Para los cuernos voy a utilizar estos bastoncillos de Navidad. Yo los pongo tal cual, pero si no llegan a fijarse bien, puedes poner un poquito de celo por la parte interior de la bolsa. Ahora pongo mini bombones, mini turones y luego volveré a tapar esto otra vez con papel crepe. Y ya está. ¿Qué os parece el resultado? Para ese detalle necesitas un rollo de papel higiénico o puedes hacer un tubo de cartón tú mismo utilizando el rollo de papel como molde, y si no directamente hagas un rollo, le pegamos con pegamento y lo cortamos a la medida que los queremos. Ahora vamos a coger nuestro papel de regalo para envolverlo. Coge uno que lleva plástico para que no se rompe fácilmente y le vamos a pegar. Yo en mi caso voy a utilizar celo doble cara porque así es mucho más bonito, porque no se ve el celo por fuera. Le voy a cubrir alrededor y cuando lo tengo lo corto, y después vamos a cortar los laterales a medida. Lo corto más o menos a 20 centímetros y después con un tipo de cinta de tela voy a cerrar los laterales. Primero un lado, luego lo lleno con bombones y con dulces, con turones, y después lo cierro el otro lado. Y así lo tienes. Yo hago uno grande y uno pequeñito. Espero que os haya gustado muchísimo las ideas que os he dado hoy. Mañana más para acabar este mes tan chulo. Ya sé por qué estáis aquí esperando, porque queréis el sorteo. Pero antes que vamos al sorteo, suscríbete, dame a me gusta y sígueme en mis redes sociales. Vamos a ir por el sorteo. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Uy, esto mola mucho! Esto también es una de las cosas más queridas aquí en el canal, que también lo entiendo, o sea que yo no podría vivir sin ella. Que ella y yo somos uno. Hay gente que por la mañana se enciende a la primera en la cafetera, pero yo enciendo a ella. No es que no hay ningún día que no lo utilizo. Bueno, es un poco exagerado, pero más o menos. El premio de hoy es
una pistola de silicona de Salky de 25 vatios. Es este el más pequeño de todos. La pequeña es una pasada para cosas de manualidades, decoraciones. Me la habéis visto utilizando muchísimo durante estos navidades. Va súper bien porque es pequeño, es poco silicona a la vez para que no ensucias todo, para que trabajas muy limpio, muy bien. De verdad es muy guay. Con los kits de cola de purpurina, los colores, los normales, así que para un montón de proyectos tienes todas las colas que necesitas. También estoy sorteando una pistola un poco más grande de 60 vatios. Si te interesa una más grande, pues también puedes participar en el otro, que os dejo los enlaces abajo en la cajita de información al otro sorteo. También estoy sorteando una grapadora de Salky, si te gusta tener una grapadora eléctrica que también grapa clavos, muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos a ir por las condiciones. 1. Es nacional. 2. Tienes que seguir a mí en Instagram, que es @SteffiDoing. 3. Tienes que seguir a Salky, que es @Salky_DIY o DIY. Y 4, tienes que decir aquí abajo, yo participo. Y ya está, ya tienes tu participación para ese sorteo, que espero que tengas mucha suerte. No olvidéis de participar en todos los otros sorteos también que tengo publicado ya de hace 19 días. Y ya está, y nos vemos tú y yo mañana en el siguiente tutorial y en el siguiente sorteo. ¡Chao!